bienvenidos a este espacio Ideas Geniales por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN 40, donde hablamos de esas cosas fantásticas que han cambiado el rostro del mundo. Me acompaña, como siempre, mi querido Gerardo Laveaga. Y estamos con un tema que es muy importante para la mitad del mundo, para las mujeres. ¿En qué momento tuvimos ese poder para decidir sobre nuestras vidas con un grandísimo invento? La pastilla anticonceptiva, Gerardo. ¿Por qué crees tú que es una idea genial? Decía Margaret Sanger, esta enorme feminista, una mujer que no controla su cuerpo no puede ser libre. Durante años y años y años, la mujer estuvo sometida por los hombres, y no por falta de inteligencia. Las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros, no por falta de carácter. Simplemente no podía controlar su fertilidad. Y de pronto quería ser presidenta o CEO o quería ser exploradora, pero ella estaba embarazada. Y no podía controlar su fertilidad. Entonces tenía que estar sometida al hombre. ¿Cuándo empieza la mujer realmente a ser libre, en palabras de esta gran feminista Margaret Sanger? Cuando la mujer controla su propio cuerpo. Y no solo, Isabel, para la mitad de la humanidad. Esto cambió a toda la humanidad. Sin duda, porque además una revolución importantísima, la gran revolución del siglo XX definitivamente es el feminismo. No nada más por el sufragismo que viene del tiempo, décadas atrás del siglo XIX, sino esto de la revolución de la anticoncepción. Pero permíteme hacer un pequeño caminito. Cuando escuchamos, cuando leemos lo que decía Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, que hablaba ya de una racionalidad de las mujeres, que no es posible que todavía pensaran que fuesen distintos sus cerebros, que podían acceder a cualquier educación, que podían acceder a cualquier actividad, vamos caminando y encontramos también en el siglo XX que las mujeres decían, no es posible que no podamos votar, que piensen que somos menos que los niños, que no tenemos una proporción jurídica para hacerlo. Cuando ves y lees a una Virginia Woolf que dice tiene que tener un cuarto propio una mujer para existir, primero fíjate lo que fuimos logrando, que nuestro cerebro existiera, que fuese tomado en cuenta. Una vez logrado que pudiésemos ir a la educación, que pudiésemos ir a las universidades, que pudiéramos votar, ser ciudadanas, después faltaba nuestro cuerpo, el propio límite de tu ser. Entonces, lo que dices es claro y contundente. Tú podías tener toda la intención de ir a la universidad o tener toda la intención de hacer un trabajo en una oficina, pero si no regulabas tu propio cuerpo biológicamente, ¿cómo podías planear tu vida? Porque además la maternidad es un derecho y también es una elección, que es algo que podemos discutir ahorita, pero qué fantástico. Una contemporánea de Mary Wollstonecraft se llamaba Olympia de Gouges y escribió la Declaración de las Mujeres. Pero pues le cortaron la cabeza. La verdad es que todas las ideas quedaban en ideas. En el momento en que la mujer dice quiero ser madre o no quiero ser madre, en ese momento la mujer se empodera. Ya nada la detiene. Nada. Hasta ese momento. Y me han dicho feministas de derecha, de izquierda, de centro, el más grande invento de la humanidad, la idea más genial de todas las ideas, es la píldora que me permite a mí decir si quiero o no quiero embarazarme. Es la tecnología puesta al servicio de esa voluntad, pero es una voluntad que sería injusto decir que es nueva. Es una voluntad que estuvo desde la antigüedad. Muchísimas mujeres buscaron métodos de bloqueo y finalmente eran barreras. El método de barreras se utilizó muchísimo tiempo, pero con una gran desventaja, la peor de todas, el desconocimiento del aparato reproductor femenino por hombres y mujeres, Claro. Porque de eso no se hablaba, de eso no se podía, te consideraban de lo peor si tú siquiera empezabas a hablar. Fíjate que Ermila Galindo, en el primer Congreso Feminista en México, muchas mujeres sienten un resquemor y meten un freno de mano porque fue ella la que dice en México hay que tener clases de educación sexual, las mujeres deben de conocer su sistema reproductor. Era un insulto incluso. Pero bueno, estos métodos de barrera no fueron tan eficientes como lo llegó a ser la píldora. Algunos, por ejemplo. En la antigüedad, los intestinos de una vaca o de un cerdo eran utilizados así como para hacer salchichones, eran utilizados también como una membrana para poner y evitar el embarazo. Y entiendo que en Egipto y en Libia, Sí. lo que ahora es Turquía, la Turquía asiática, Anatolia, se usaba la ablación de los ovarios. Ya se intuía que los ovarios algo tenían que ver. Y a las mujeres
les quitaban los ovarios justamente para eso. Digo, eran operaciones horrorosas, infames, estamos hablando de hace años, pero ya existía eso. Y mucho más tarde los zoólogos empiezan a investigar cómo funcionan los estrógenos, cómo funciona la progesterona para inhibir esta fertilidad. Claro. Pero bueno, ciertamente sí, tienes toda la razón. Fíjate, de 1880 es el diafragma que se ponen para no concebir. De 1909 es el dispositivo intrauterino. Pero todos son de barrera. Métodos con muchas debilidades y con muchas fallas. Claro, y además también estaba la herbolaria, plantas incluso que eran abortivas, o sea, ya es después, plantas también que inhibían ese proceso reproductor, pero todo tiene que ver aquí con el estudio, y los estudios y la innovación llevan al siglo XX. En la década de 1930 se empieza a desarrollar esta idea de la anticoncepción desde un punto de vista sistémico, no de barrera, sino desde el cuerpo internamente de la mujer. Y entonces ya hablemos de la pastilla anticonceptiva. No, la primera... Hay que hablar de los zoólogos, porque todo esto empezó haciendo proyectos con conejos, con vacas, con ovejas. Siempre la ciencia vamos a inhibir, utilizando... vamos a quitar. Sí, y los zoólogos tienen un papel importante antes de que surgiera ya como una disciplina tan compleja la endocrinología. Claro, y es lo mismo que pasa con la neurología. Sin cerdos no existiría la neurología humana, ¿no? Siempre se ha buscado esa similitud con los animales. Pero bueno, una vez que pasa del laboratorio y ya llega al ser humano, es una marca que revoluciona, que se llama Enovid, Estados Unidos, 1960. Es una revolución tal que incluso la Iglesia Católica es un cisma para muchas creencias, para muchas iglesias, no nada más la católica. Muchas iglesias en el mundo deciden que eso es ser Dios. ¿Tú quién eres para decidir que vas a tener hijos o no? Pues soy la dueña de este cuerpo. ¡Qué brutal! Tú eres abogado y me puedes decir el sistema de leyes que llega tan tarde, algo como tan lógico. No me cortes un brazo, es mío. ¿Por qué no se podía decidir? Claro, estamos entrando aquí en un debate muy, muy fuerte con respecto a la vida del feto, pero qué embrollo. Me gustaría, antes de hablar de Enovid, todas las investigaciones que hicieron 3 científicos muy importantes, cuyos nombres deberían estar escritos en letras de oro en una gran cantidad de lugares. El más importante de ellos, el biólogo Gregory Pincus. Lo apoyó también un señor Min-Chung Chang y un ginecólogo John Rock. Pero el gran mérito es de Gregory Pincus. Él inventa la pastilla anticonceptiva y fue financiado, o le ayudó a financiar sus experimentos esta mujer fantástica de la que he hablado, Margaret Sanger. Y el señor Pincus va a Puerto Rico y prueba con un montón de mujeres esta píldora. Cuando se da cuenta que sí funciona, en efecto, la empieza a promocionar con el nombre de Enovid, que tú has recordado. Es un fármaco que en un principio, como pasa con muchas vacunas y como pasa con todos estos fármacos en una etapa temprana, tuvo la gran desgracia de generar embolias, derrames cerebrales en muchas mujeres. Pero lo que sí se logra, Gerardo, es que tú tienes en tu mano, con los años, a la vuelta de una farmacia, el planear y proyectar tu vida. Si tú eres una adolescente, vamos a poner un México de los años 90, eres una adolescente, pero definitivamente no quieres que te pase lo que pasaba en los 70s, en los 60s, en los 50s. Se comió la torta. Permíteme, ¿no? El ejemplo tan terrible. Quedar embarazada, embarazos no deseados que truncaban vidas. Dijiste muy bien, no nada más de las mujeres, también le cambiaba la vida a los hombres por esta falta de planeación. Lo que tú tienes en tus manos con esta pastilla es que tú decides, un adolescente, una mujer, cómo va a ser tu vida, qué vas a estudiar, cuántos hijos vas a tener, te vas a casar, no te vas a casar. Y ese acceso a esta píldora es la gran revolución del feminismo. De verdad, todo lo que se ha caminado, pero la ciencia al servicio de esta sociedad que funciona mucho mejor por ello. Y antes todas eran teorías, todas eran ideas inteligentes de grandes mujeres. Pero cuando empieza la verdad, la mujer a decir yo soy dueña del mundo, no solo de mi cuerpo, del mundo, es con la píldora. En 1956, te decía, se probó en Puerto Rico. 1.300 y pico de mujeres dieron buenos resultados. Y en 1960 se comercializa. Dicen que los primeros 6 meses en que se comercializó, 1,5 millones de mujeres empezaron a usarla.
A los 2 años ya un montón de mujeres la usaban. Esto alertó las alarmas. En Inglaterra dijeron, bueno, sí la pueden usar, pero solo las mujeres casadas. En otros lugares dijeron, nadie la puede usar. El Papa sacó encíclicas, está furioso. O sea, como ya no vamos a manejar a las mujeres van a ser ahora sí iguales a nosotros. Eso no puede ser. Lea la Biblia, lea Eva. No, no, no. Hubo Es lo que te digo, fue una la gran reacción revolución. furibunda porque la mujer se estaba saliendo de control. Yo ya no voy a poder controlar a mi esposa, ni a mis hijas, ni a mis novias. Van a hacer lo que les dé la gana y yo las quiero controlar. Pues ya no. Claro, Ya pero no. además qué formidable forma de romper ese control, porque además es una sociedad donde la mujer participa mucho más activamente en las economías, en la ciencia, en la tecnología, en la sociedad. De verdad, es una igualdad, es un elemento de igualdad no entendida, no somos iguales, porque evidentemente no tenemos el mismo por sistema. supuesto que no somos En fin, iguales. lo que va es que tienes el mismo acceso. Esa es la igualdad, igualdad a las oportunidades. Igualdad ante la ley. Ese Y es esa es uno de una- los principios del liberalismo. Exactamente, pero entonces el sistema de creencias no tiene por qué estar con ese sistema de la vida real. Yo decido, yo pienso que quiero tantos hijos. Oye, pareja mía, esposo mío, compañera mía, ¿te parece que esta sea la forma en que lo vamos a planear? Claro que es el control y finalmente no es nada más decirle a Sor Juana Inés, ¿qué crees? Ya no tienes que ser monja para estudiar, o para decirle a Mary Wollstonecraft, ¿qué crees? Ya no tienes que decidir sobre el mundo y decirle, oye, mi cerebro es distinto, o ya no le tienes que decir a Virginia Woolf, con un cuarto vas a ser una persona más independiente económicamente. Ahora es todo ese paquete, es integral, es ser ciudadana, es ser persona, es ser individuo y decidir con pleno derecho lo que tú quieres hacer. Y qué tristeza, Isabel, que en muchos lugares del mundo todavía, a pesar de la píldora, o esta se prohíbe, o esta se regula, o esta no se da. Claro. Y muchas mujeres siguen sometidas a grupos religiosos. Hay países cuyo nombre es, Larga prácticas lista. causan escalofríos, pero a pesar de esto no se ha logrado esta independencia que sería ideal. Pero además, hablar de esto de la píldora anticonceptiva nos habla justo de esos derechos de las mujeres y hoy por hoy están violentados en muchos sentidos, porque no nada más es que tengas derecho a tu cuerpo, sino a tu vida. Pero la píldora me hace pensar que todos estos ayatolas de Irán que no permiten, o en Afganistán, que no permiten que estudien las mujeres, o que no permitan que se relacionen con más, o que no permiten que hagan nada, porque la píldora no solamente te permite crecer socialmente, también individualmente. El sexo tiene que ser una actividad de placer. Yo quiero con él, o con él, o con él, y no quiero embarazarme con ninguno de los tres. Y eso es libertad, y eso es posibilidad de crecer. No solo digo socialmente que tú puedes ser la diputada, la senadora, la presidenta. Vamos a tener presidenta muy pronto. Y sí es importante decir que la píldora ha sido uno de los grandes inventos de la sociedad, una de las ideas más geniales de todas las que hemos platicado en este programa. Y obviamente estamos hablando de el escenario más alegre, ¿no? El escenario más moderno y más legal que pudiera tenerse al tú acceder. Pero desafortunadamente no nada más queda ahí el tema de la mujer, porque no tenemos estructuras sociales, no tenemos todavía educación. Regreso a esa educación. Todavía no existe en la población mundial ese derecho a tú conocer tu reproducción, lo que tú acabas de decir, las relaciones sexuales por placer. Son temas tabúes todavía en muchos rincones del planeta. Entonces, están los elementos, está la ciencia, lo que falta es la mentalidad, la educación, el hacerlo llegar y permear desde que la niña es pequeñita, no para satisfacer, ándale, levántate porque vas a hacerle a tu hermano o a tu papá. No. Cómo nos falta culturalmente educarnos, mujeres y hombres. Pero Gerardo, ahora sí se nos acabó el tiempo y podríamos hablar mucho tiempo más sobre esta idea que revolucionó al mundo sobre la píldora anticonceptiva. Gracias por habernos acompañado en este programa de Ideas Geniales una vez más. Sintonícenos la próxima. Gracias.